Bienvenidos. En este video, os enseñaré cómo montar un ordenador paso por paso. Antes de nada es muy importante preparar el entorno de trabajo. Necesitaremos una superficie plana y firme, en la cual apoyar el chasis. También dispondremos de una pulsera antiestática. Esta evitará que se dañen los componentes y nos protegerá de descargas. Para comenzar con el montaje de los componentes, abriremos el chasis por uno de sus laterales. Se recomienda colocarlo tumbado para una mayor comodidad. Primero, procedemos al montaje de la placa en el chasis. La placa base es aquella que soportará los componentes del ordenador. Para ello colocamos los tornillos que la mantendrán sujeta. Después se sustituye la chapa troquelada de la caja, por la que viene adaptada a nuestra placa. El microprocesador es el encargado de procesar toda la información que va a manejar nuestro ordenador. Está compuesto de numerosas patillas. Eso lo hace muy delicado, por lo que debemos tener especial cuidado a la hora de montarlo. Para introducir el procesador, primero debemos abrir el socket, normalmente mediante una palanca de material plástico. Orientando correctamente el procesador con el socket, insertamos haciendo un poco de juego. Después volvemos a cerrar la palanca. El micro debe de quedar correctamente encajado, sin holguras. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? Los sistemas de refrigeración ayudan a que no se sobrecalienten los componentes, sobre todo el microprocesador. En este caso utilizaremos dos de los más conocidos, el disipador y el ventilador. El primero es un método de refrigeración pasiva, mientras que el segundo es activa. Para colocar el disipador, se aplica un poco de pasta térmica sobre el micro, para favorecer el flujo del calor. Después se coloca encima, haciendo juego para que se extienda la pasta. Posteriormente se coloca encima el ventilador, normalmente atornillado o encasquetado al disipador. La RAM es la memoria principal del ordenador. En ella se cargan los programas y datos al uso. Normalmente las placas suelen venir con varios zócalos para memoria RAM disponibles. Por lo tanto es recomendable, si están todos vacíos, ocupar primero el que viene señalado como 1. Para colocarla primero separaremos las dos pestañas laterales hasta alcanzar el tope. Después presentaremos el módulo y haremos presión firmemente hasta que oigamos un clic. Las dos pestañas acompañarán a este movimiento. No debemos forzar la inserción en ningún momento. La fuente de alimentación dará energía a todos los componentes del ordenador. Debe de estar totalmente desconectada para cualquier tipo de manipulación. Para instalarla, la introducimos en su espacio en el chasis. Después la atornillamos. Posteriormente conectamos el conector de 24 pines y el de 12 voltios, si fuera necesario, a la placa. Normalmente estos se encuentran en algún lugar cerca del procesador y los chipset.
Estos conectores son un poco toscos y deberemos hacer fuerza para que queden perfectamente conectados. El disco duro es donde almacenaremos la mayor cantidad de datos en nuestro ordenador. Este conforma el almacenamiento secundario del PC. Se coloca en unos raíles en la parte frontal de la caja. Es importante dejar suficiente espacio entre los componentes para que circule bien el aire entre ellos. Para colocarlo primero insertaremos el disco en los raíles y lo atornillaremos. Después procederemos a colocarle los cables de datos y de alimentación. Los cables variarán según sean IDE, SATA o SCSI. Las unidades ópticas son las encargadas de leer o grabar soportes externos como el CD, el DVD o el Blu-ray. Su colocación es muy parecida a la del disco duro. Primero se inserta en sus raíles, normalmente en la parte frontal y superior de la caja. Después se atornilla. Por último se conectan los cables de datos y alimentación. IDE, SATA o SCSI. Las tarjetas de expansión añaden funcionalidades a nuestro PC. Existen de varios tipos: gráficas, de red, de sonido, capturadoras, de TV, etc. En este caso instalaremos una gráfica y una de red. La tarjeta gráfica la insertaremos en su slot AGP. Para ello primero retiraremos los embellecedores y los seguros de plástico, o en su defecto tornillos. Después insertaremos la tarjeta de una manera similar a la de la RAM, presionando firmemente hacia abajo hasta oír un golpe seco. Por último atornillamos la tarjeta o volvemos a colocar el seguro de plástico. Para colocar la tarjeta de red seguimos los mismos pasos que para la gráfica, solo que esta vez la insertamos en un puerto PCI. Jajajaja. Bueno, ya os he enseñado a montar un ordena. Ahora ya podéis destrozarlo. Jajajaja.